grabación. Ya. Listo. ¿Se ve, verdad, Ana María? Sí, profesor, sí se puede ver. Entonces, lo que vamos a ver un poquito es sobre microtremores. O sea, durante todas las clases lo que se les ha comentado es sobre señales acelerógrafas, ¿no? Y es el motivo de esta visita, que quieren ustedes conocer el acelerógrafo y ver cómo se monitorea en tiempo real. Pero como estos microtremores resultan ser muy costosos, onerosos, entonces se recurre a una siguiente técnica. Voy a cerrarle la puerta. Ok. No puedo comer, pero si ustedes me ayudan. Es que lo que pasa es que a las 11 tengo que ir a un examen. Estamos grabando, ¿no? Todo. Ese es el problema, que cuando grabamos, los profesores muchas veces tenemos que hasta cuidar, digamos, algunos temas que normalmente cuando no estás grabando, pues lo comentas, lo hablas y todo eso, ¿no? Ya. Entonces, en el tema de microtremores, lo que debemos de entender es que como los acelerógrafos son caros y onerosos, como lo van a ver ahora en el recorrido, debemos de ver otro tipo de métodos más simples, y ahí hablamos de las vibraciones ambientales, ¿no? Como ven, la superficie de la Tierra se ve constantemente afectada por pequeñas vibraciones. Esas vibraciones son productos generalmente, por ejemplo, de las olas, ¿no? Pero esas pequeñas vibraciones tienen amplitudes de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 2, o sea, pequeñísimas, pequeñísimas son esas amplitudes, ¿no? Y a veces se utiliza el término de ruido sísmico, microtremores o vibraciones ambientales. ¿Ya? Este es la señal de un sismo, por ejemplo, como el que ustedes están procesando, y este es del ruido sísmico. Ahora, cuando vayan a la oficina donde se proyecte toda la información, van a ver el ruido sísmico, ¿no? Porque los equipos te van grabando cada minuto los registros de todo lo que está pasando. O sea, te está grabando el ruido sísmico, ¿no? Entonces, eso es lo que también van a apreciar ahora. Eso es el microtremor que... Claro, lo que pasa es que el acelerógrafo también te puede dar esa opción de funcionar como un microtremor. Por la sensibilidad que tiene el equipo, te puede ir registrando la vibración ambiental. Entonces, cuando pasemos ahora y ustedes puedan ver el monitoreo en tiempo real, se van a darse cuenta que estamos registrando la vibración ambiental también en los acelerógrafos. Pero existen otros equipos más sencillos, como les voy a mostrar ahora, que sí te puede determinar directamente el ruido sísmico y que resultan ser mucho más baratos que los acelerógrafos. ¿Qué producen estos ruidos, ¿no? Ahí tienen trabajos de Gutenberg, de Asten, ¿no? Bonnefoy y Laudet del 2006, ¿no? En que ellos muestran que las vibraciones ambientales son generadas por fuentes naturales, como corrientes oceánicas, mareas, olas, ¿no? Y que hay un rango de variación dentro de qué contenidos de frecuencia se producen. Si ustedes sacan, por ejemplo, la inversa de 0.05, ¿cuánto es? 1 entre 0.05. 200 o 20. 200, ok. Entonces estamos hablando de 200 segundos, esa es la inversa, ¿no? Ese es el periodo con el que vendría. Y de 0.1, ¿cuánto sería la inversa? 10. Estamos hablando de 10 segundos, o sea, estamos hablando de cosas bastante flexibles, ¿no? Entonces, eso es lo que he encontrado para las olas Gutenberg, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan cómo vienen las olas, también vienen con un desplazamiento bien grande, entonces por eso es que el tiempo demora más, ¿no? Entonces, recuerden que los microsismos, ¿no? Lo pueden producir las fuerzas naturales, como las olas del océano, las tormentas, los vientos,
pero cuando tú hablas de microtremores, ¿no? Estás hablando de altas frecuencias, ¿no? Y esas altas frecuencias lo producen pues las bicicletas, las fábricas, los autos, ¿no? Generalmente microsismos lo utilizan más los sismólogos para definir las vibraciones naturales, pero nosotros en ingeniería sísmica utilizamos estos microsismos como microtremores, ¿ok? Ya. Ahora, cuando tú hablas de microtremor, estás tratando de analizar cómo estas olas, la tormenta o los vientos están registrando las vibraciones, los movimientos del suelo, ¿no? Como si fueran pequeños sismos. Entonces, si eso tú lo plasmas en un registro, este sería tu registro, el que ven en A, ¿no? Ok, si le sacas el Fourier de ese registro, entonces tú vas a ver su contenido de frecuencia, ¿no? Entonces ahí lo que pueden ver es una comparación de las componentes verticales, ¿no? Y aquí se está hablándose del espectro de potencia. ¿Ustedes qué espectros han visto hasta el momento? Espectros de Fourier y espectros de respuesta, ¿no? Entonces, pero aquí algunos autores consideran que con el espectro de potencia tú puedes tener un mayor análisis de tus resultados, ¿no? Como lo muestran Bornand y Weyla, ¿no? Acá también otro de los autores no te lo saca con tus espectros de Fourier, sino te está sacando con los espectros de potencia de 10 estaciones sísmicas ubicadas en Obihiro, en Japón. Entonces, los espectros se obtuvieron mediante grabaciones de vibración ambiental y tuvieron una duración de 45 minutos en 6 momentos diferentes, ¿no? ¿Alguna consulta tienes? ¿No? Allá. Te escucho. En el panel superior, ustedes pueden ver la configuración de dónde están ubicadas las estaciones. Entonces, cuando ustedes ven esta configuración, realmente también pueden entender cómo en otros países, o sea, cuando te dan resultados, te hablan de resultados de instrumentos que están colocando, ¿no? No te están diciendo, estoy sacando un valor teórico, no, te dicen, mira, mis resultados están en función de mi instrumentación, de los equipos que estoy analizando, ¿no? Ya, pero hemos hablado de espectros de potencia. Entonces, ¿qué es un espectro de potencia? También ese espectro de potencia es llamado función de densidad espectral, ¿no? Se define como el cuadrado de la amplitud de Fourier. O sea, tú sacas tu amplitud de Fourier, ¿ok? Si te das cuenta, esta es tu amplitud de Fourier. Uy, en el mouse los chicos ven, pero acá no se ve. Este. Okay. Ahora sí, ya. Entonces, este es el espectro de Fourier, el CW, coeficiente de Fourier. Entonces, si tú elevas al cuadrado, vas a tener tu espectro de potencia, ¿no? O sea, sobre la duración de tu registro. Ahora, este espectro de potencia, ¿qué te permite? Si yo regreso, al elevar al cuadrado, puedo tener una mejor apreciación de la forma de mi espectro de Fourier. Porque muchas veces cuando ustedes sacan al espectro de Fourier, de repente no pueden tener un mayor análisis. Entonces, ¿qué han demostrado algunos investigadores? Que si elevan a la potencia, podrían tener un mejor análisis, podrían realizar un mejor análisis de los resultados, ¿no? Y ese espectro le han llamado espectro de potencia. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a revisar el libro de Kramer, la página 73 del libro, ¿ya? Y me van a hacer un resumen. Esa es la primera tareita para los que están en modalidad virtual. Para los que están en modalidad presencial van a bajar a ver el acelerógrafo, ¿ya? Entonces, los que están en modalidad virtual, su tareita va a ser, revisen el libro de Kramer, página 73, vamos a crear un foro, ¿no? Y ahí colocan qué es lo que están observando del espectro de potencia. ¿Qué otras cosas más, a diferencia de lo que les he explicado, ¿no? Peterson lleva a cabo una evaluación del espectro del ruido ambiental a nivel mundial usando registros de Albuquerque, ¿no? Igual, miren, ¿cuántos registros tenemos? ¿Cuántas acelerógrafos tenemos? ¿No? ¿Cuántas estaciones? ¿Y qué estamos observando? Que al determinar su espectro de potencia, tienen un comportamiento similar, ¿no? A pesar de que los sismos vinieron de diferentes fuentes a diferentes profundidades, tienen un comportamiento similar que te presenta un periodo predominante. ¿Cuál es el periodo predominante que encuentran acá? Este es 10 a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, ¿cuánto sería? 2, 3,
4, En 5. escalas de 5 segundos más o menos, ¿no? sí, Entonces, 5. ya. Entonces recuerden que ese periodo para nosotros es importante porque si ese periodo llega a ser el mismo que el de la estructura, entonces se va a producir la resonancia y ahí va a fallar en un sismo. Profesora, cuando yo estaba analizando el sismo, también me he dado cuenta que la frecuencia que se registra tiende a estar en 5 por el periodo, ¿no? O sea, está en 5, 5.3, 5.6. Entonces, se podría decir que se complementa, ¿no? Con que las frecuencias analizadas en distintos puntos, o sea, el tipo de análisis que realizas, se cuenta con las mismas características, ¿no? No las mismas, sino semejantes, quizás. Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, el método de microtremores trata de captar lo mismo que hacen los acelerógrafos, pero como los acelerógrafos cuestan caro, entonces los japoneses decidieron pues fabricar equipos más sencillos y portátiles a los que le llamaron microtremores y que pues además te va a registrar simplemente la vibración ambiental, ¿no? O sea, no son equipos que están preparados para registrar el sismo, ¿no? Podrían sí, pero sus sensores, recuerden que todo equipo tiene sensores, sus sensores no van a estar preparados para registrar un evento fuerte, pero sí las vibraciones ambientales, ¿no? Y los vas a ir trasladando. Entonces, quiere decir que si tú sacas tu periodo con el cociente espectral del registro acelerográfico, ¿no? Ese periodo tendría que salirte similar al que saques con el de tu microtremor, ¿no? La ventaja es que los microtremores los puedes llevar, pues, por todo lado manualmente, ¿no? Esa es la investigación que están haciendo también en tesis, creo. Sí, hemos sacado varias tesis, bueno, en otras universidades y en la UPC está con este tema. Juan, me parece que ahí tengo dos tesistas. Y también está el delegado del grupo, ¿no? Carlos Guamán está haciendo, justo están midiendo. Paulino, creo. Sí, y Paulino, los dos están haciendo este tema, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos microsismos, ¿no? Y los microtremores en la zona urbana, zona rural, noche. Ya, entonces, diversas investigaciones han evidenciado que el ruido sísmico resulta de la interacción de las ondas sísmicas y de las superficiales y corporales. ¿Cuáles son las ondas de cuerpo? B, las ondas S y las ondas P. ¿Y las ondas superficiales? Ajá, y las ondas low, ¿no? Si tú quieres analizar más el tema de microtremores, este manual Sésame te da algunas características de los equipos, ¿ya? Y se los voy a colgar también en el aula virtual, como para que ustedes revisen, ¿no? Ya, entonces, las ondas exhiben variaciones espaciales como temporales, ¿no? Los primeros estudios se enfocaron a investigar la proporción de energía que hay entre las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Por ejemplo, ahí tenemos el trabajo de Dawes de 1964. Entonces, ¿qué observa Dawes? Una clara disminución exponencial de la amplitud de la señal con la profundidad, ¿no? Cuando ustedes justo analicen a esos autores, eso también les debería de dar un ejemplo de cómo deberían de hacer ustedes vuestro análisis, ¿no? Miren, Dawes observa sus gráficos, ¿no? Y dice, observa una clara disminución exponencial en la amplitud de la señal con la profundidad. O sea, hay una relación de la señal con la profundidad, así como una reducción de la tasa de disminución en relación con el periodo, ¿no? Entonces, esos análisis son los que a veces nosotros les pedimos que presenten en sus conclusiones, ¿no? ¿Qué estás observando de tus figuras? ¿Qué estás apreciando? ¿Ya? También otros autores como Dawes, Toso, ¿no? Hablan mucho sobre microtremores y te dan bastantes referencias para que lo plasman en el manual del Sésame, ¿ok? Y por eso es que el manual del Sésame es bastante importante para este tema. A ver quién está. Seguro que ya llegó un minuto. Ya llegó Daniel. Estoy en el capítulo. Un minutito, chicos. Ya. Entonces,
Ese es con respecto a los estudios que tenemos de microtremores, ¿no? Otro estudio de microtremores, por ejemplo, tenemos Shou, Yamamoto, Ari, Tokimatsu. ¿De dónde serán? Yamamoto, Ari, Arai, Tokimatsu. Japón. Japón. ¿Por qué? Porque en Japón se tiene muchos sismos, ¿no? Entonces mucha gente se dedica a analizar, se tienen muy grandes investigaciones, ¿no? De este tema, ¿no? Entonces aquí te dan un rango de frecuencias y cuáles son los que producen esos microtremores. Las ondas Rayleigh, el 30%, las ondas Love, el 70%. Acá este autor Yamamoto te dice, mira, en frecuencias de 3 a 10 Hz, menos del 50% para las ondas Rayleigh y más del 50% para las ondas Love. Entonces, las vibraciones ambientales finalmente consideran como un proceso estocástico, o sea, es un fenómeno único que tiene propiedades indeterminadas e irrepetibles, ¿no? Y están en un momento determinado, de ahí viene que es un proceso estocástico y estacionario. También otros autores hablan de la probabilidad de amplitudes de microtremores, por ejemplo, Okada te habla de las ventanas de muestreo, ¿no? Porque esto ya va relacionado con, ¿y cómo realizas todo tu proceso de muestreo? Igual, acá podemos ver, ¿no? Estas son las señales de ruido, que ahora ustedes también van a ver las señales de ruido, ¿no? Y cómo son los histogramas que se están presentando, ¿no? Y acá tienen más trabajos de Kanei, Nakamura, Aki, que vuelven a indicar que el ruido sísmico se puede utilizar en ingeniería sísmica para saber el comportamiento del suelo. No hay estudios peruanos. No hay estudios peruanos. El tuyo va a salir en 10 años, ¿verdad? Sí. Cuando te vayas a Japón a estudiar tu maestría y tu doctorado, ¿verdad? Eso. Bien. Luego tenemos ya, entonces, ¿cómo procesamos la información? Ya sabemos que es importante, que todo esto nos sirve, pero ¿cómo vamos a procesar? ¿No? Borchet, que es uno de los que trabajó bastante en la clasificación de suelos de la norma norteamericana en el 70, hace un estudio en el que compara una aceleración estación de una estación referencial, ¿no? En roca y lo compara con suelo. Entonces tiene su equipo en roca y en suelo y entonces dice, a ver cuánto se amplifica, ¿no? Estamos nosotros asumiendo para roca velocidades de 700 metros por segundo y otros investigadores mencionan que una estación cuyo factor de amplificación es menor a 2 veces entre un rango de 0 a 10 Hz puede ser considerado también sin efectos de sitio. Cuando ustedes les hablen en Hz, están hablándoles en contenidos de frecuencia. Si quieres tener una idea más rápida, conviértela a segundos y entonces eso te va a dar una idea de la flexibilidad del suelo, la rigidez del suelo, ¿no? Cuando las estructuras tienen frecuencias más altas, son más rígidas, frecuencias más bajas, son más blandas. Lo contrario es para hablar de periodos, ¿no? Periodos altos, flexibles, periodos bajísimos, rígidos, ¿no? Pero cuando Borchet hace toda esta aplicación, lo hace en acelerógrafo, ¿no? Entonces tiene el acelerógrafo, registra, y eso es lo que ustedes están haciendo en su trabajo, ¿no? Eso es lo que tienen que presentar, lo mismo que ha hecho el profesor Borchet, ¿no? ¿Quieres tener un mejor análisis y presentar un buen trabajo? Lee el artículo del profesor Borchet de 1970 y eso te va a ayudar a que puedas dar varias opiniones, análisis, conclusiones, ¿no? Luego hablamos del HBSR. El HBSR fue aplicado por primera vez por Lermo y García, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen aquí? Miren, recuerden, ¿no? Aquí el profesor Borchet lo que te está diciendo es yo tengo mi acelerógrafo en suelo y acelerógrafo en roca y hago la división y saco la amplificación. Eso es lo correcto, ¿no? Pero luego, la técnica HBSR aplicada por Lermo y García, planteada por Nakamura, ¿no? Te dice, ya, pero vamos a demostrar que realmente la relación espectral H sobre B, calculada en roca, es aproximadamente te da la unidad, ¿no? Entonces, si tú calculas, ¿no?, el H sobre B en la roca de tu registro, o sea, la componente horizontal sobre la componente vertical, si es roca, tiende a 1.
Entonces, si este valor tiende a 1, ¿no? Quiere decir que la componente vertical es el valor que vendría a ser de la roca. Entonces, lo que te están diciendo es que su componente vertical no se va a amplificar. Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, tú estás leyendo en roca y se está demostrando que la componente vertical no se va a amplificar. Entonces, al tener ese criterio, se asume de que la componente vertical viene a ser prácticamente el valor de la aceleración de la roca, ¿no? Y si es el valor de la aceleración de la roca, entonces la técnica te dice, divide tu componente horizontal entre tu componente vertical, porque fíjate que tu componente vertical va a tener casi el mismo valor que el de la roca. Y eso es lo que ustedes están haciendo en sus trabajos, ¿no? En sus trabajos ustedes no tienen acelerógrafo en suelo y acelerógrafo en roca. Tienen solamente el acelerógrafo en suelo, pero tienen su componente horizontal y tienen su componente vertical. Y de acuerdo a estas investigaciones, están diciendo, mira, tu componente vertical tiene casi el mismo valor que tu roca, ¿no? Entonces, estás determinando tu amplificación y además por dónde, cuál es el valor de tu periodo predominante. ¿Ya? Luego viene la siguiente técnica, la técnica HBNR. Fue introducida inicialmente por Noguchi e Igarashi y fue revisada por Nakamura. El autor afirma de que este es una estimación confiable, es el cociente que vas a tener, pero utilizando las vibraciones ambientales, ¿no? Entonces, este procedimiento tiene ventajas porque no necesitas que ocurra un signo para saber la amplificación, sino que con las vibraciones ambientales también podrías sacar cuál es esa amplitud y cuál es el periodo o la frecuencia predominante, ¿no? Entonces tenemos aquí el método de la media cuadrática, ¿no? Entonces la media cuadrática, tú tienes tu componente horizontal, pero norte-sur, componente vertical norte-sur, lo elevas al cuadrado, divides entre 2 y ese promedio, a ese promedio le divides entre la componente vertical y ese es tu HB, ¿ok? Ya, también existe otro método que es el método de densidades espectrales, ¿no? Que te dicen, mira, no está funcionando bien en amplitudes el método anterior, mejor hagamos la sumatoria de todos nuestros espectros de Fourier de la componente norte-sur, luego de la componente este-oeste y de la componente vertical. Y con esa sumatoria sacamos nuestro promedio. Eso nos va a dar mejores resultados, ¿no? Esa misma aplicación la he ido trabajando a lo largo de estos años. Este es un ejemplo de lo que se tiene para Tacna, ¿no? Los dos métodos, uno de ellos tiene resultados más bajos. Este es el de las densidades espectrales, ¿no? El de las densidades espectrales tiene mejores resultados en términos de amplitud, pero en términos de contenido de frecuencias, ambas son iguales, ¿no? Si te das cuenta acá, por ejemplo, yo tengo el periodo predominante de mi suelo, ¿cuántos? 0,1, 0,2, 0,3. Este es el periodo predominante de mi suelo. Esa es la técnica de los microtremores, ¿no? Estos son los microtremores. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, estamos realizando ¿a qué hora? ¿De día o de noche? Noche. De noche, ¿no? Esto era a las 12 de la noche. 12 de la noche que estábamos realizando este ensayo, hacía un frío terrible, ¿no? Okay. Un minutito. Ya está la... Pero me dijo que iba a llegar en 8 minutos. Podemos hacer 10 minutos, pasa el grupo, y tú explicas, el tiempo real. Luego ya voy a empezar, luego como otro grupo, me voy a bajar a la ¿ya? Sí, ya quedó entendido, ¿no? Ya, no, préndelo, 10 minutos, pasan ahí, ¿ya? Ya, entonces ese es el tema con el tema de los microtremores. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? Nosotros vamos a realizar un trabajo en 2 semanas, otra vez vamos a medir con microtremores, ¿no? Y a veces, pues, en clases yo siempre pregunto, ¿y a alguien le gustaría, en un futuro, saber algo más? Y siempre se apunta 1 o 2. Y tenía un alumnito que siempre me había pedido varias veces que cada vez que haya algún trabajo le avise, ¿no?
Y justo esta vez uno de nuestro grupo ha fallado y ya le he avisado a este alumnito que es de la UPC, de otro de los chicos que también asesoro, ¿no? Para que pues vaya, pero esta vez tiene que ayudar, digamos, a realizar justo este ensayo de microtremor y lo vamos a tener que capacitar. En realidad es fácil el manejo del equipo. Lo más importante es la interpretación, ¿no? O sea, manejar el equipo es sencillo y pues lo único que tienes que hacer es prender el equipo, configurarla como una computadora, ¿no? Y luego estar paradito sin moverte, ¿no? No te puedes mover. Eso sí, no puedes estar caminando de un lado a otro, no. Si no, te llevas una sillita y te quedas quieto ahí durante los 45 minutos que tiene que grabar la señal, ¿ya? Y después ya viene lo más importante, que es el procesamiento de la información, ¿no? Y acá tienen algunos resultados, por ejemplo, para los periodos obtenidos en las diferentes casetas acelerógrafas donde hice estos ensayos en Tacna, ¿no? Fue mi tesis de maestría, ¿no? Entonces, en Pocoyá y Ciudad Nueva, hicimos más o menos 2 semanas de trabajo de campo aquí en Tacna. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para los microtremores? Bueno, Lermo te sugiere que por lo menos deberías de medir registros continuos de 2 a 3 horas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque de repente, pues, hay vibraciones que no corresponden a las ambientales que te pueden dañar tu señal, ¿no? En realidad, 45 minutos, si tienes una señal limpia, está bien. Eso es lo que te dice el manual Sésame, ¿no? Incluso si imagínate que estás en una zona sin absolutamente nada de ruido, estarías hablando de unos 25 minutos. En la época de pandemia, ¿se acuerdan que no había absolutamente nada de ruido? Aprovechamos para hacer varios ensayos de microtremores, ¿no? Hicimos en el Parque La Reserva, hicimos en Villa El Salvador, ¿no? Y nos sale las señales limpias, ¿no? Entonces es un trabajo que también recién se va a presentar para que sea publicado en un artículo, ¿no? Genera una consulta. En cuanto a limpias, se refiere que no haya los movimientos cerca o... Sí, o sea, solamente te tiene que grabar la vibración ambiental, ¿no? O sea, producto, por ejemplo, de las olas, ¿no? O producto pues, del viento, pero no te puede grabar la señal del carro que está viniendo, ¿no? O, por ejemplo, del movimiento de las personas, ¿no? Por eso es que normalmente cuando estás en una ciudad donde todo funciona, eso lo debes de hacer de noche, ¿no? Hola. Toma asiento. Ya, entonces, eso lo tienes que hacer de noche, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tampoco lo puedo hacer yo ni viernes ni sábado, porque viernes en la noche la gente sale pues a pasear, a bailar, hay muchos carros, sábado es peor, o sea, sábado es el peor día para hacer estos trabajos, ¿no? Domingo, en algunas zonas las familias todavía siguen festejando, ¿no? Ya, pero lunes es un día más tranquilo para trabajar. Entonces, este trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos planificado hacerlo lunes en la noche, ¿no? Ya, empezar a las 11 de la noche y terminar a eso de las 4 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Esa es más o menos la rutina. Ahora, ¿qué más necesitas? Cuando ya tienes tu señal, emplear tu filtro, pasabanda, que eso vimos la clase anterior. El filtrado que se realiza es el mismo que les he enseñado para las señales, ¿no? De acelerógrafas. No te recomiendan utilizar un taper y tu longitud de ventana por cada muestreo para que hagas tu espectro de Fourier, porque a diferencia de un sismo, ¿cuánto tiempo dura? El sismo más grande que hayan visto de sus señales. 4 segundos, muy poquito. 2 minutos, ¿no? ¿Aguantarían un sismo de 5 minutos? No, entrarían en shock, no aguantarían más de 2 minutos, ¿no? En movimiento. Bien. Entonces, a diferencia de un sismo, las señales pues están grabándose en 45 minutos, 3 minutos, entonces tienes una data enorme y no puedes sacar de toda la data tu espectro de Fourier y tu espectro de respuesta. Entonces, tienes que dividirle en ventanas, ¿ya? Para sacar tu espectro de Fourier y tu espectro de respuesta. Y de ahí te dicen que cada ventana, por ejemplo, la longitud del tiempo puede ser de cada 80 segundos, ¿no? O menos. Este es el equipo. Estas son las características del equipo, los tipos de sensores que tiene, ¿no?
el rango dinámico, las frecuencias, el peso, las dimensiones, ¿no? Y pues aquí había colocado los procedimientos que se hacen para procesar ya la señal. En este equipo, porque recuerden que cada equipo tiene sus propias características, ¿no? En este modelo te va a grabar tu señal y te va a poner 19, que corresponde al año 2019, 12 al mes, 13 el día, 17 horas la hora. Así te graba. Ya. Luego te graba en formato MNT, o sea, dentro de esta carpeta te va a empezar a grabar los registros por cada minuto, y su formato es MNT. Entonces igual te va a ponerte dentro los minutos en los que grabó, ¿no? 22 minutos, 23 minutos, 24 minutos, ¿no? El 17 indica la hora, ¿no? Y el 0146 indica el número de sensor, porque acá ya te puso la fecha, ¿no? Entonces acá te está diciendo, estoy grabando en el sensor 0146 y estoy grabando el minuto 22, 23, 24 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, tenemos un programa que es el PicWin. En este programa PicWin sí puedes procesar la información o convertir tu señal, ¿no? Entonces aquí igual entras dentro del programa PicWin y buscas la opción de microtremores, que es esta, y le pides que te grabe el archivo, ¿no? ¿Okay? Y grabas tus sismógrafos, ¿no? Y luego ya puedes tener tu señal en formato PRN o en formato TXT o en ASCII, ¿no? Que eso es lo que queremos. O sea, finalmente queremos en un formato libre. ¿Para qué? Para que luego que tengas en este formato, que es el que les voy a dar a ustedes, puedan procesar en cualquier software más comercial. Nosotros hemos trabajado un software comercial que es el MicroTremorSoft, justamente porque cuando se hablaba de microtremores, ¿no? Esa es otra cosa impresionante a veces que ocurre en el país, ¿no? Digamos, solamente 5 o 6 personas sabían de la técnica de microtremores, ¿no? Y entonces los programas, como son programas comerciales, no son tan difundidos. Entonces uno dice, hay técnicas que se están mejorando en cada país. Ya, si las utilizamos en Perú y no les damos la libertad de que luego ellos procesen, ¿no? Los investigadores, los estudiantes, ¿cómo van a entender esta técnica? Entonces creamos el software MicroTremorSoft y otra vez lo difundimos gratuitamente y ustedes pueden descargar, ¿no? Del CIRAL, ¿no? Entonces pueden descargar del CIRAL y ese programa, como ya es libre, no tiene costo, sí te permite reconocer datos en formato el ASCII o el PRN o TXT que ustedes lo tienen, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que van a encontrar? La primera columna van a ustedes encontrar la fecha, la segunda columna, la hora, ¿no? La tercera, la cuarta, la quinta columna ya viene a ser los registros en las componentes, este, oeste, norte, sur y vertical. Luego van a descargar este software, MicroTremorSoft, ¿no? Igual que han descargado el Seismoproceso, ¿ya? Y si se dan cuenta, tiene las mismas ventanas, ¿no? Por ejemplo, esta que representa para ustedes. Corrección por línea base. Y esta, filtro. Entonces, hasta ahí no tendrían mucho que pues, tener problemas en el procesamiento. Luego, el HB, que tú lo tienes en el Seismoprocesor como función de transferencia, ¿no? Ajá, acá ya está, con el nombre de HB, y luego tienes un HB final. Entonces, ¿qué te dice la técnica? Que vas a dividir tu espectro de Fourier de la componente horizontal entre la componente vertical, el promedio, ¿no? Que les he mostrado. Y eso es lo que hace el programa, o sea, no es nada más que eso, ¿no? Vas a abrir tus archivos, te voy a darte archivos que corresponden a lecturas de microtremores, ¿no? Por ejemplo, puede tener el nombre de ventana 1, ventana 2, o Moyobamba, o el que les toque, ¿no? Dependiendo de si tienes 4 sensores, te lee la información de los 4 sensores, o sea, sería 4 por 3, 12 señales, porque cada sensor tiene 3 componentes, ¿no? Entonces, tú vas a leer solo de 3 componentes, pero el programa te dice, mira, por si acaso me estás dando 4 sensores, ¿no? Ya. Luego vas a leer tu registro, tu señal. Entonces, ¿qué observamos, por ejemplo, en esta señal? Mira, justo aquí, cuando todo estaba limpio, pasó un carro y me generó un pico que no debía estar. Y aquí también, ¿no?
Entonces, una señal limpia sería una señal constante, permanente, ¿no? O sea, sin picos altos. Esa es una señal limpia, ¿ya? Entonces, ahí tuve problemas, pero lo que voy a hacer primero es corregir por línea base, corrección cuadrática de preferencia, ¿no? Luego la voy a filtrar, ¿no? Y después de filtrar, ¿no? Voy a aplicarle la opción HB. ¿Y saben qué es lo bonito de este programa? Que te muestra toda la señal, digamos, los 45 minutos, pero luego te dice en cuántos, cada cuánto quieres dividir, cuántos puntos, ¿no? Como tienes cantidad de puntos, por ejemplo, puedes tener 70,000 puntos, entonces tú le dices, quiero dividir cada 8,000 puntos. Ok, acá te está dividiendo con colorcitos cada 80,000 puntos, ¿no? Cada 8,000 puntos. Entonces, te hemos puesto con colores como para que tú decidas eliminar, ¿no? Lo que no corresponde simplemente al ruido ambiental. Entonces, por ejemplo, puedes eliminar este, ¿no? Ah, ya, ¿qué colores? Lo ubicas, le quitas el check y te lo elimina, ¿no? Ok, igual acá, este celeste no debería estar, te quita. Entonces, empiezas a tener una señal más trabajada, ¿no? Y claro, esa parte de la programación yo no lo hice, pero sí le dije al ingeniero mecatrónico que me estaba apoyando con esa parte de la programación, mira, lo quiero así, para que cuando vea cualquier investigador o cualquier alumno, no sufra lo que pasa con los programas japoneses que, pucha, si no puedes eliminar, tienes que volver a regresar al campo, ¿no? Entonces, trabajó y le decía con colorcitos, y me miraban nomás los dos programadores, no me gusta, otra vez, también es diseño, el tener un programa, o sea, no es solamente de la función, sino es que también sea atractivo y pues sea de fácil uso, ¿no? Entonces, como ven acá, cuando ustedes manejen, van a tener esa facilidad de ir retirando todo lo que corresponde a ruido. Luego vas a poder ver también el espectro de Fourier. Otra forma de ver que realmente tu señal no es buena, ¿no? Es en tu espectro de Fourier. De pronto vas a tener contenidos de frecuencias que no corresponden. Por ejemplo, este es 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tener que retirar y dices, este es el amarillito. Muy bien, este lo voy a retirar porque mira, en su Fourier está saliendo frecuencias muy bajas, ¿no? Entonces, tienes dos formas, ya sea tu señal o ya sea tu Fourier. Cuando ya está ok para ti, igual conforme vas eliminando, aquí te va mostrando cuál es el promedio de todo. Y si te das cuenta, te da el comportamiento ya del suelo, ¿no? El periodo predominante. Cuando ya está todo ok, miren acá, por ejemplo, tendríamos que eliminar esta, ¿no? Entonces, te da cuando le pones el HB final, y entonces ya solamente te va a presentar esta pantallita, ¿no? Y eso es todo en lo que corresponde a microtremores, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Ya. Entonces, su siguiente tareita va con respecto a que les voy a pasarles un par de señales, ¿no? De microtremores y tienen que procesar y analizar, ¿ya? Entonces, ahora van a pasar vengan conmigo, chicos, los de modalidad virtual, a ver. ¿Dónde está? Dejo de compartir. Ya, está grabada la sesión y ya va a ser difícil poder transmitir, ¿no?